ustedes. Muchas gracias, de verdad. Bueno, voy a la Alianza del Pacífico. Como ustedes saben, México recibe la presidencia pro tempore. Va a estar el secretario de Hacienda, su servidor, la secretaria de Economía. Se firma también un acuerdo por el cual Singapur se incorpora a la Alianza del Pacífico y está muy avanzado también el ingreso de Ecuador. Entonces, es una alianza que está creciendo, es una esfera de trabajo no solo comercial, sino en muchos campos con otros países hermanos. Y esta alianza le interesa al presidente que se fortalezca, por eso en un rato más voy a salir, pero no quise dejar de pasar, saludarles y compartirles dónde estamos. El año pasado la prioridad número 1 fue, por supuesto, todo lo relativo a la pandemia y la presencia de México en el Consejo de Seguridad de la ONU y estructurar la relación con Estados Unidos, una administración entrante, pues que en ese momento estaba por entrar, por tener su desempeño y su primer tiempo en el poder. Bueno, ahora ¿dónde estamos? México consiguió, afortunadamente con mucha visión, el presidente nos pidió que buscáramos a todas las instituciones, empresas, países que pudieran tener el desarrollo de vacunas. México así lo hizo, actuamos en función de esa orientación estratégica y como ustedes saben ya tenemos más de 202 millones de vacunas recibidas. Ahora estamos por recibir otras 34 millones, que es parte del plan para los refuerzos. Entonces, yo pensaría que en términos de las vacunas, la estrategia que el presidente diseñó fue acertada. Solo les recuerdo para que lo tengamos presente, marzo 2020 el presidente planteó en el G20, cuando recién se había declarado que era una pandemia, planteó que deberíamos tener un acuerdo universal de acceso a las vacunas, de que debería ser un bien público. Habló por los países que menos posibilidades tenían de conseguir las vacunas, pero también habló por la población, las personas que estarían en desventaja. Y después de eso se hizo una resolución en la ONU, que fue la más votada de todas las resoluciones que México ha presentado en su historia, la que presentó el presidente López Obrador. Fue aprobada por todos los países presentes en la sesión. Faltaron 5 que no estaban presentes, todos los demás lo aprobaron. Esto se los subrayo porque hay quien piensa que en materia de política exterior tenemos que hacer lo mismo que siempre se ha hecho, que no tiene caso ser llamados que tengan fundamento ético o que pongan en tela de juicio la actual situación en todo el mundo. Lo digo porque hay quien, más está escrito. Nada más que todo el orden multilateral está fundado en criterios éticos. La Organización de las Naciones Unidas se fundó para defender 4 principios, como ustedes saben. Derechos sustantivos, libertad de expresión, de tránsito, las ideas democráticas, la fraternidad y desde luego el derecho a acceder a una vida justa con acceso al bienestar. Bueno, el presidente planteó esa resolución respecto a las vacunas y por eso tuvo ese resultado. Posteriormente, él mismo habló con el presidente de China, con el presidente Trump, con las autoridades de la Unión Europea en ese momento y con muchas de las empresas. Habló con el CEO de Pfizer, habló con el CEO de CanSino, de AstraZeneca, que fue toda una operación, que es garantizar la producción en América Latina de la vacuna. Por cierto, la semana pasada México alcanzó 20 millones de vacunas en una semana, producidas en nuestro país, en combinación con Argentina. Entonces, todo esto que les acabo de comentar de manera muy comprimido en tiempo, da cuenta de toda una estrategia visionaria encabezada por el presidente de la República. Y si ustedes me permiten, para concluir ese tema, ahora el presidente asiste al Consejo de Seguridad, porque le correspondió a México presidir el Consejo de Seguridad. Por cierto, también con la mayor votación en la historia. También a favor de México. Entonces, ¿qué planteó el presidente? El presidente dijo, en esencia, estamos en coincidencia con lo que ha planteado el presidente Biden de ponerle un techo al orden multilateral global, es decir, no puede ser que haya corporaciones o empresas que no paguen impuestos y todas las corporaciones y todas las empresas multinacionales o nacionales, pero con fondos fuera de su país, deben tener una tasa impositiva básica. En esencia quiere decir
Nadie puede estar exento de pagar impuestos, es lo que está diciendo el presidente Biden. Con el apoyo de Estados Unidos se hizo esto a nivel global y se autorizó. El presidente fue al Consejo de Seguridad para decir, estamos totalmente de acuerdo con esto, porque si no, no va a haber cohesión internacional, vamos a tener conflictos de todo tipo en los próximos años, si se permite una desigualdad como la que vivimos. Entonces, por eso apoyamos la idea de que haya un techo. Pero ¿qué tal si le ponemos un piso? Es decir, nadie por debajo de $5 al día. ¿Por qué? Porque hoy es factible, se puede, hay los recursos. Entonces propuso cómo, inclusive, en la sesión del Consejo de Seguridad. ¿Qué dijo? Las 1000 empresas, 1000 corporaciones más grandes del mundo, 4% de sus ingresos, mejor dicho, de sus utilidades. El grupo de los superbillonarios, que por cierto se hicieron más billonarios en 2020 y 2021, la pandemia, y el 0.2% del PIB del G20. Bueno, quiero decirles que a este día ya se incluyó este tema en la reunión de G20 de este año, que va a tener lugar en Indonesia. Ya lo planteamos, ya lo propusimos. Ya se hizo la nota conceptual y hay más de 119 países que van a votar en favor en la Asamblea General de la ONU. Sigo trabajando porque vamos a lograr, o tenemos que lograr un mayor número. Les comento esto porque lo que se logró con la pandemia, decía el presidente, no lo debemos de perder ahora. Bueno, ya se acabó la pandemia, más o menos, o se ve que va en vías de corregirse, controlarse o de tener recursos para hacerle frente. Pero el mundo que estamos viviendo es profundamente desigual, entonces por eso planteo eso en Naciones Unidas. Les vamos a mantener al tanto de los avances, ese es uno de los objetivos prioritarios de 2022. ¿Cuál es el otro? Reducir la violencia en México. ¿Cómo la reducimos? Tenemos que hacer algo con las armas. México está inundado de armas. ¿Qué es lo que planteamos? Se hizo una demanda en los Estados Unidos que ya admitió la Corte en Massachusetts, que plantea una cosa muy sencilla. Hay una corresponsabilidad de los que producen armas con la violencia que estamos viviendo. Y ese eslabón se llama negligencia. Lo que estamos esgrimiendo en Estados Unidos no es que el fabricante sea responsable de un homicidio en México, porque eso no sería factible demostrarlo, o establecer una responsabilidad, o imputárselo a una empresa. Lo que estamos señalando es, hay empresas como Colt, que están produciendo pistolas en una serie narca, que va junto con toda la propaganda que ustedes ven en todos los medios de comunicación y a veces hasta en algunos videojuegos y demás, de armas que les gustan a quienes están en las actividades vinculadas al narcotráfico, que tienen la cacha como si fuera imitación marfil, que tienen una serie de invocaciones que seguramente ustedes han visto. Ya lo hacen por fábrica, ya están así fabricando para ese mercado. Y por eso decimos, eso es negligencia, porque tú cuando fabricas tienes que tener cuidado y precaución de qué efecto va a tener tu producto. Si a ustedes les venden un vehículo que no tenga las bolsas para protegerlos en el volante, con justa razón, ustedes imputarían a esa empresa negligencia en un accidente. Porque la empresa no es responsable de que tengas un accidente, pero sí debe tener una bolsa que te proteja. Y si no la tiene, es negligente. Entonces acá lo que estamos señalando es ese principio. Otro, la trazabilidad de las armas se está dificultando por cómo las están construyendo, es decir, cómo las están fabricando. El diseño, porque te cuesta más trabajo ubicar el registro del arma. Entonces, la demanda que México presentó tiene como propósito, ¿qué cosa? Que ya se admitió en la Corte, como ya les informé, es la primera demanda de un gobierno extranjero en Estados Unidos contra la industria de armamentos. México está en contra de las armas, en general, y en especial las denominadas armas ligeras. Ustedes recordarán que México promovió el Tratado de Tlatelolco, desnuclearización de toda América Latina, porque se estimaba que las armas nucleares, sí se estiman, son de altísimo riesgo. Por eso México promovió esa posición y hemos estado en una línea siempre en contra de las armas de destrucción masiva. Pero ¿qué pasa con las denominadas armas ligeras? Pues no han sido sujeto del mismo tipo de interés por parte de los estados, pero para nosotros las personas, las ciudadanas, los ciudadanos,
Una de esas armas ligeras te quita la vida a ti o a tus seres queridos. Equivale a un arma nuclear para un Estado. Pone en peligro tu sobrevivencia. Por lo tanto, también se puso sobre la mesa en el Consejo de Seguridad, y conste que ahí están los países que producen el 90% de las armas del mundo, en el Consejo de Seguridad. Y se les puso sobre la mesa por parte de México, para que la regulación sobre las armas ligeras cambie en el mundo. Les demos un trato de peligrosidad y no que se admita que son armas legales y que está bien que se fabriquen y que se produzcan y que esté todo el mundo inundado de esas armas. Bueno, pues esa es la causa de México en este 2022, que tiene que ver con la violencia que vivimos en la calle. A mayor disponibilidad de armas, más riesgo corremos como personas. Los países que tienen mejores estándares en términos de violencia con armas de fuego, pues es en los países donde no puedes conseguir un arma de fuego, es muy difícil. Aquí tenemos 3,000 kilómetros de frontera con uno de los principales productores de armas del mundo, y las empresas que estamos demandando les estamos atribuyendo negligencia. Este año se tiene que resolver y estamos promoviendo que otros países nos participen con nosotros, tienen el mismo problema. ¿De dónde creen que ha venido más apoyo? De Estados Unidos. 26 fiscales generales están apoyando esta demanda, la ven con simpatía. Y bueno, los alcaldes, para empezar el de Nueva York, y para terminar recorren ustedes toda la Unión Americana, tienen una agrupación de alcaldes, que son cientos de alcaldes, en contra también de las armas. Entonces México está con esa bandera, esa lucha en el 22 será uno de los objetivos prioritarios. Respecto a Estados Unidos, les diría que hemos ido avanzando en crear una arquitectura para que nuestra relación sea estable, predecible y mutuamente conveniente. Esto es muy importante, porque entre más discrecionalidad hay, más desventajas para México. Por razones obvias. ¿Quién tiene más poder? Pues Estados Unidos. Entonces, por eso se ratificó el Tratado de Libre Comercio, pero hay muchos otros campos. En materia de seguridad estamos trabajando en ello. Por cierto, el día lunes de la siguiente semana arrancamos los trabajos del entendimiento bicentenario. Para México la prioridad son armas y se tiene que actuar en esa materia. No queremos nada más retórica, ya lo expliqué ahora. Y hay otras, pero la prioridad principal de México es reducir la violencia. Y tenemos que trabajar juntos para hacerle frente, por ejemplo, al fentanilo, pero el fentanilo, como ustedes saben, surgió en la industria farmacéutica establecida. No es que alguien cultive o produzca el fentanilo por fuera. Entonces es más complejo porque surgió del centro de las actividades de los analgésicos y se desarrollaron adicciones a gran escala en los Estados Unidos. Bueno, esto es materia hasta de libros, juicios en curso, etc. Entonces también vamos a trabajar en ese campo junto con Estados Unidos a partir de la conciencia de cómo está el problema. El fentanilo es un enemigo de la más alta peligrosidad para nuestra sociedad, igual que lo es para los Estados Unidos, porque genera una adicción altísima, porque es baratísimo y porque se produce para muchísimas cosas. Es muy difícil prohibirlo, sus componentes. Por ejemplo, los cosméticos tienen muchos de los componentes o precursores, y así varias de las industrias principales. Entonces estamos trabajando en eso, pero lo que les quiero decir es, para no extenderme demasiado sobre esto, con Estados Unidos lo que tenemos entonces es una arquitectura compleja en muchas materias, pero en donde en todas hemos ido hacia que tengamos mecanismos predecibles para resolver las diferencias que va a haber. Es imposible que en una relación como la que tenemos con los Estados Unidos estemos de acuerdo en todo. Hay quien supone, infiere o propone que México siga esa política respecto a Estados Unidos. Sería un error craso. Nosotros tenemos intereses estratégicos que coinciden con Estados Unidos. Por ejemplo, el presidente les decía ahora que fue la cumbre, oigan, tenemos que trabajar juntos para aumentar la competitividad de América del Norte en un mundo en competencia. Pues ahí estamos de acuerdo. Pero no estamos de acuerdo en que nos cambien las reglas de origen de la industria automotriz para favorecer a la industria en Estados Unidos. Entonces estamos de acuerdo, sí, en la orientación estratégica, pero hay diferencias porque hay diferentes intereses.
Ahora bien, en eso, ¿de qué se trataría? Bueno, tú defiendes tus puntos de vista, hay que establecer mecanismos donde los podamos plantear. Antes no había paneles, ahora va a haber paneles de varias materias. Alguien nos decía el otro día en materia eléctrica va a haber paneles. Que bueno, antes no había paneles. Estados Unidos no admitió paneles desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio hasta hoy. Vamos a tener los primeros paneles donde hay diferencia. No estamos de acuerdo, perfecto. Vamos a un panel. ¿Me ganas? Bueno, te gano. Ahora, piensen ustedes la relación más difícil. Si ustedes quieren, la de nosotros es más asimétrica, pero piensen en una relación muy difícil. Francia y Alemania, ¿cuántas guerras han tenido? Y son el eje de la Unión Europea. ¿Qué convinieron? ¿Quiere decir que están de acuerdo en todo? No. Francia, por ejemplo, tiene toda su base de energía eléctrica es nuclear. Alemania está desarmando toda la industria nuclear alemana. Yo diría, son antípodas esas decisiones. Pero tienen los mecanismos para resolverlos. Y no es una crisis tener una diferencia. Lo que puede ser una crisis es que no tengas una visión común a futuro. Por ejemplo, que no estuviéramos de acuerdo en que Norteamérica, la región, tenga una mayor competitividad respecto a otras regiones. Bueno, si no estás de acuerdo en eso, sí te puedes tener una crisis. Pero no podemos cada diferencia convertirla en una crisis. Ni va a suceder. Todos los que han estado insistiendo que ahí viene la crisis, y ahora sí, ya viene, con esto y con el otro y con el otro, no la van a tener. No se les va a hacer. Tener una crisis. Yo les diría, estamos al contrario de una situación muy favorable, les voy a decir por qué. En lo que pudimos ver en la cumbre que tuvimos ahora en Washington, pues el presidente López Obrador, el presidente Biden y el primer ministro estuvieron conversando aproximadamente unas 3 horas, en presencia de equipos muy cercanos, digamos 4 o 5 personas por país. ¿Y qué vimos ahí? Primero, pues que hay química, porque si no hay química, ahí sí tienes un problema, ¿no? Pero química sí hay respeto mutuo. Pero hay empatía, hay coincidencia. ¿De qué habló el presidente Biden? Que las empresas más importantes de Estados Unidos no paguen impuestos. Entonces dijimos, pues nos suena familiar, el problema, ¿no? Entonces, suena conocido. Y así sucesivamente, tocaron, pero el que lo tocó fue Biden. O dice el presidente López Obrador, les dijo, oigan, no podemos aspirar a una Norteamérica más competitiva si todos los días nos la pasamos con que me vas a cambiar las reglas de origen. Le vas a dar un subsidio a tu industria de vehículos eléctricos versus la mexicana. Y así pensando cada quien en pequeñas cosas que sumadas van en sentido contrario. ¿Qué con la igualdad? ¿Por qué no hacemos una esfera de bienestar, de tener mínimos de bienestar en la región? ¿Por qué no se cambia el enfoque de la migración? ¿Cuál es? Si ustedes se ingresan ahora a la página del gobierno de Estados Unidos, desde luego hay muchas cosas importantes, pero una muy importante, las vacantes de empleo en Estados Unidos. ¿Por qué tienen ese problema? ¿Por qué hay tantas vacantes? Pues porque están creciendo 0.4 su demografía. O sea, estructuralmente Estados Unidos va a necesitar personas de otros países. México está creciendo 1,02. Estados Unidos 0.47. Guatemala 2.5. Entonces, la demografía te lleva a una nueva realidad. Es decir, ya no puedes tener el mismo planteamiento que tuviste en el siglo XX, el siglo pasado, porque hoy tu demografía no te lo permite. Tienes 2 opciones. O bien organizas una migración ordenada, segura, regular y bien pensada, o efectivamente cierras tus fronteras y Estados Unidos se va a estancar económicamente. Son sus 2 opciones, por realidad económica. Entonces, eso se habló, se dijo ahí en la reunión. ¿Cuándo habíamos visto una cumbre que se dijera eso? Bueno, yo no me recuerdo ninguna. Me dirán, bueno, no eras el secretario. Bueno, pero teníamos acceso a información, o cuando menos en lo que se ha informado públicamente. Entonces, empatía o coincidencia en esa materia, migración, en la cuestión de competitividad,
la preocupación del presidente Biden sobre hacer un gran paquete de infraestructura o regularizar a 11 millones de migrantes que están trabajando ahí. ¿Qué dice el presidente Biden? ¿Cómo es posible que tengamos 11 millones de personas trabajando? Algunos llevan aquí 20 años, 40 años, por los que tengan, sin derechos. Nosotros que somos el país que fue el primer país que fundó una república moderna. Lo dice el presidente. El presidente López Obrador le dice, coincidimos 1000%, eso hay que corregirlo. Y lo vamos a decir además, en todos los ámbitos. Por eso el presidente lo ha venido impulsando, diciendo, subrayando y respaldando esa iniciativa para darle sus derechos. Imagínense lo que estamos peleando, no sé si a veces no nos damos, dimensionamos. O sea, son personas a las que no les dan derecho de seguridad social, que no tienen derechos laborales, pero no puedes hacer una huelga si eres indocumentado. No puedes votar, no puedes ser votado, no puedes opinar. O sea, es un cambio, simple y llanamente son personas que no tienen ningún derecho. Entonces, nosotros respaldamos absolutamente la iniciativa que presentó el presidente Biden y su partido para cambiar esa situación. Pero aquí ya no es de partidos, es el basamento de la democracia de Estados Unidos va de por medio, pero también su futuro económico. Entonces, todo eso se habló en la cumbre. ¿Qué quiero decirles? Con Estados Unidos sí va a haber diferencias, sí, pero no esperen una crisis en la relación bilateral porque no la va a haber. Y menos cuando hay buena comunicación y empatía y una agenda parecida entre el presidente de Estados Unidos, el presidente de México y debo decirlo también el primer ministro de Canadá, que también es progresista. Por ejemplo, el primer ministro Trudeau le dijo al presidente López Obrador, oye, lo que hiciste con los yaquis es muy parecido a lo que estamos nosotros haciendo acá, ¿no? Es una inspiración también para nosotros, lo de los mayas. Entonces hay empatía ideológica y eso no lo habíamos tenido hace muchos años. Entonces pienso que podemos ser razonablemente optimistas, no ingenuos, pero sí optimistas. Este año entonces queremos consolidar eso. Nos ha pedido el presidente que activemos todos los mecanismos posibles para acelerar la inversión en México, para acelerar el crecimiento económico de México, que sin duda, una vez que la pandemia ceda, pues vamos a tener un escenario mucho más favorable en nuestro escenario económico. Otra vez, los pronósticos, ¿no? Si ustedes ven la colección de pronósticos fallidos, de que el peso le iba a ir muy mal, de que la economía iba a estar muy mal, que había que contratar deuda, nos hundíamos. Digo, nada más hay que hacer la colección, solo menciono algunos, que lo vemos diario. Están fracasando en sus pronósticos. Yo lo que veo razonablemente es, tenemos digamos, lo más complejo que había con Estados Unidos era negociar el Tratado de Libre Comercio. Nuevo, se hizo. Entonces tienes todos los elementos para crecer de manera muy importante junto con la economía de los Estados Unidos estos próximos años. Y muy seguramente vamos a tener más inversiones. ¿Por qué? Bueno, varias empresas de Estados Unidos no sabían o no tenían claridad sus directivos de la importancia de México para su producción global. ¿Por qué la tuvieron? Porque se cerró la economía mexicana. O sea, ¿cuándo le iba a hablar el CEO de Tesla al gobernador de Puebla? ¿Por qué le habló el gobernador de Puebla? Pues porque ahí en Puebla se hacen en varias plantas productos estratégicos, si no, no pueden hacer su vehículo, los de Tesla. Ya hasta Musk se aprendió Barbosa. I would like to speak with Barbosa. Entonces, o Chihuahua. Entonces ahora tienen una conciencia, los que toman las decisiones, no estoy hablando de los managers, sino los CEOs, de cuál es la importancia estratégica de México. Les puse ese ejemplo porque es muy visible, pero como ese, muchísimos. Entonces, si tienes una mayor competencia con Asia, no solo con China, con varios países de Asia, si tienes una plataforma en México estratégica que ya te quedó claro qué importante es en esta pandemia,
si tienes estabilidad política, que hoy es un bien escaso en la región, estabilidad política, y tienes estabilidad fiscal, pues entonces, ¿qué escenario le ves a México? Crecimiento económico, desarrollo. ¿Y eso es gracias a qué? A la estrategia que ha implementado el presidente López Obrador. Buena parte de esto que estoy diciendo, además de las condiciones objetivas. Bueno, termino. Dijo el presidente cuando empezó su gobierno, la mejor política exterior es la política interior. ¿Qué quiere decir esto? Que la base de tu política exterior está dada por dos cosas: la autoridad política en tu país, o sea, eres un gobierno que tiene el respaldo o no de la mayoría de tu población. Y segundo, si tienes estabilidad y desarrollo económico interno, o eres un país en crisis o en dificultad. Entonces, esa política interior, política de la buena, política económica, política social, es lo que le ha dado fortaleza a México para todo lo que les acabo yo de decir. Si no, no nos habrían contestado. No habríamos conseguido vacunas. No habríamos obtenido la mayor votación de una resolución mexicana en la ONU. No escucharían a nuestro presidente en el Consejo de Seguridad decirles a los países más poderosos del mundo: oigan, ¿no han hecho nada contra la pobreza en todo lo que va el ciclo? No sé si ya vieron lo que les dijo. A mí no me preguntó porque yo hasta le había dicho: oye, jefe, ¿de veras les vas a decir esto? O sea, estás hablando de los países más importantes del mundo. Se los dijo ahí. ¿Y saben qué? Pues aguantaron, va. Aguantaron, va. ¿Por qué? ¿No? Porque es un presidente que tiene respaldo popular, que tiene una situación económica favorable y que tiene un contenido ético que es muy difícil de encontrar en el mundo, porque ya nos acostumbramos a hablar de otras cosas, como si nada pasara. ¿Cuántas sesiones no ha habido del Consejo de Seguridad, del G20, etcétera, etcétera, que nadie les había dicho algo así, como también se los dijo en el G20? Todos estaban hablando de otra cosa. Entonces, bueno, pues ¿de qué hablan? Si la gente en África no tiene vacunas. En América Latina hay varios países que los han dejado fuera. No hay medicamentos. Hablemos de las cosas que importan en el mundo. A eso es a lo que me refiero cuando digo contenido ético, de no admitir la realidad porque no se justifica moralmente. Y para que un político hable en esos términos es muy difícil. No solo se requiere valor, sino autoridad moral, porque si no nadie te va a hacer caso. Y tenemos la ventaja, el más grande recurso en esa autoridad moral que representa nuestro presidente y nuestro país. Es lo que les quería decir. Muchas gracias.